En las calles tranquilas de una ciudad californiana, donde el sol de la tarde pintaba sombras doradas sobre el asfalto, ocurrió algo que sacudiría los cimientos del departamento de policía local y encendería conversaciones incómodas pero necesarias sobre los prejuicios que aún persisten en nuestra sociedad. El capitán Miguel Hernández acababa de terminar una larga jornada en la comisaría central. Después de 15 años de servicio ejemplar y un ascenso bien merecido, se había ganado el respeto de sus compañeros y de la comunidad. Esa tarde, decidió pasar por la exclusiva zona residencial de Pine Hills para ver una casa que había llamado su atención, un modesto sueño que por fin podría ser realidad gracias a su reciente promoción. Vestido con ropa casual, unos jeans, una camiseta polo azul marino y zapatos deportivos, Miguel caminaba tranquilamente por la acera, observando las casas con sus jardines perfectamente cuidados. No esperaba que su presencia en este vecindario principalmente blanco y adinerado desataría una cadena de eventos que expondrían el lado más oscuro del sistema que él mismo representaba. El oficial Thomas Parker llevaba apenas 2 años en la fuerza y patrullaba la zona con la arrogancia típica de quien se siente dueño de su territorio. Cuando vio a Miguel merodeando por el vecindario, sus prejuicios se activaron como una alarma automática. Sin molestarse en observar el comportamiento perfectamente normal del capitán, o notar el distintivo de la policía que llevaba en su billetera, Parker decidió que tenía suficientes motivos para realizar una parada. Lo que siguió fue una demostración de poder tan innecesaria como humillante. Parker detuvo su patrulla bruscamente junto a Miguel, salió con la mano en su arma y comenzó a gritar órdenes, manos donde pueda verlas. Contra la pared, el capitán Hernández, conociendo el protocolo mejor que nadie y consciente de lo delicado de la situación, decidió cooperar mientras mantenía la calma. Oficial, creo que hay un malentendido, dijo Miguel con voz serena mientras Parker lo cacheaba de manera agresiva. Soy el capitán Hernández de la comisaría central. Pero Parker, cegado por sus propias suposiciones, se burló, sí, claro. Y yo soy el jefe de policía. Has sido reportado por actividad sospechosa. Varios robos en la zona. La escena comenzó a atraer la atención de los vecinos. Algunos sacaron sus teléfonos para grabar, otros miraban incómodos desde sus ventanas. Miguel mantuvo su dignidad mientras Parker lo esposaba, ignorando completamente sus intentos de explicar la situación y su solicitud de llamar a la central para verificar su identidad. Lo que Parker no sabía era que uno de los residentes que observaba la escena era James Thompson, juez federal retirado y amigo personal del jefe de policía. Thompson, reconociendo inmediatamente al capitán Hernández de varios eventos oficiales, ya estaba al teléfono reportando el incidente. Mientras Parker empujaba a Miguel hacia la patrulla, alardeando sobre cómo había atrapado a un ladrón, 3 vehículos policiales llegaron a la escena con las sirenas encendidas. Del primero bajó el jefe de policía Richardson, su rostro una máscara de furia contenida. Parker, suelte inmediatamente al capitán Hernández. La sangre abandonó el rostro del oficial Parker tan rápido como su arrogancia. Sus manos temblaban mientras quitaba las esposas a quien ahora reconocía como uno de sus superiores más respetados. El silencio que siguió fue ensordecedor. Los vecinos continuaban grabando, conscientes de que estaban presenciando un momento crucial que ejemplificaba perfectamente las tensiones raciales que plagaban al departamento de policía y a la sociedad en general. El capitán Hernández se masajeó las muñecas mientras observaba a Parker, quien ahora parecía mucho más pequeño bajo la mirada severa del jefe Richardson. La ironía de la situación no se le escapaba a él, quien había dedicado su vida a mejorar las relaciones entre la policía y las comunidades minoritarias, acababa de convertirse en la perfecta ilustración de por qué su trabajo era tan necesario. Jefe, dijo Miguel con una calma que contradecía la intensidad del momento, creo que necesitamos tener una conversación seria sobre el entrenamiento de nuestros oficiales. Su tono profesional y mesurado contrastaba dramáticamente con la humillación que acababa de sufrir. Los eventos de esa tarde se convertirían en un catalizador para el cambio. Las grabaciones de los vecinos se viralizaron en cuestión de horas, generando un debate nacional sobre el perfil racial en las fuerzas del orden. Pero esta historia no terminaría como tantas otras similares, porque el capitán Hernández estaba en una posición única para hacer algo al respecto. Mientras el sol se ponía sobre Pine Hills, el capitán regresó a su auto, dejando atrás a un oficial Parker que enfrentaría las consecuencias de sus acciones y a un departamento de policía que tendría que mirarse al espejo. Lo que sucedería después cambiaría para siempre la forma en que se manejaban los prejuicios dentro de la fuerza policial local, pero esa es una historia para otro momento. La pregunta que quedaba en el aire era clara: ¿cómo podría el capitán Hernández transformar esta experiencia personal en un cambio significativo dentro del sistema? Las respuestas comenzarían a revelarse en los días siguientes,
Pero por ahora, la tensión de esa tarde quedaba suspendida en el aire como un recordatorio de que incluso aquellos que dedican sus vidas a hacer cumplir la ley no están exentos de enfrentar los prejuicios que plagan nuestra sociedad. El sol terminó de ocultarse sobre Pine Hills, dejando tras de sí las sombras alargadas de una tarde que nadie olvidaría pronto. Y mientras la noche caía sobre la ciudad, una cosa quedaba clara: esta historia apenas comenzaba, y sus repercusiones resonarían mucho más allá de las tranquilas calles de aquel vecindario exclusivo. Los días siguientes al incidente se desenvolvieron en un torbellino de actividad en la comisaría central. El capitán Hernández se encontró en el centro de una tormenta mediática que no había buscado, pero que ahora sentía la responsabilidad de direccionar hacia un cambio positivo. Las grabaciones del incidente habían acumulado millones de visitas en las redes sociales, y su teléfono no dejaba de sonar con solicitudes de entrevistas. En su oficina, Miguel observaba la pared llena de reconocimientos y fotografías que documentaban sus 15 años de servicio. Una en particular llamó su atención: la ceremonia de su graduación de la academia, donde su madre, una inmigrante que había limpiado casas para darle una educación, lo miraba con orgullo mientras recibía su placa. Ahora, esa misma placa no había sido suficiente para protegerlo de los prejuicios de uno de sus propios oficiales. El jefe Richardson había programado una reunión de emergencia con la junta directiva del departamento. La sala de conferencias estaba tensa cuando Miguel entró, notando las miradas incómodas de sus colegas. Algunos evitaban el contacto visual, otros le ofrecían sonrisas de apoyo. La división era palpable. Lo que sucedió el martes no solo fue una violación de protocolo, comenzó Richardson, su voz grave resonando en la sala. Fue un recordatorio de que nuestros esfuerzos por eliminar los prejuicios en la fuerza han sido insuficientes. Sus ojos se posaron en cada uno de los presentes, deteniéndose un momento más en aquellos que habían resistido los programas de sensibilización cultural en el pasado. El oficial Parker había sido suspendido pendiente de investigación, pero para Miguel, esto no era suficiente. No quería que Parker perdiera su trabajo, quería que este incidente sirviera como punto de inflexión para un cambio más profundo. Durante la reunión, presentó una propuesta que había estado desarrollando durante sus noches de insomnio desde el incidente. No podemos seguir tratando los síntomas mientras ignoramos la enfermedad, explicó Miguel, desplegando una serie de documentos. Propongo un programa completo de reforma, comenzando con una revisión exhaustiva de nuestros procedimientos de contratación y entrenamiento. Su voz se mantuvo firme mientras detallaba un plan que incluía evaluaciones psicológicas más rigurosas, entrenamiento en sesgo implícito, y programas de inmersión comunitaria obligatorios para todos los oficiales. Mientras hablaba, notó cómo algunos de sus colegas más veteranos se removían incómodos en sus asientos. El teniente Walsh, un hombre que llevaba 30 años en la fuerza, levantó la mano. Con todo respeto, capitán, ¿no cree que está exagerando un incidente aislado? La sala contuvo el aliento, pero Miguel estaba preparado para esta resistencia. Sacó su teléfono y reprodujo un audio, testimonios que había recopilado en los últimos días de otros oficiales minoritarios que habían experimentado situaciones similares fuera de servicio, pero que habían temido hablar. El impacto fue inmediato. Los rostros alrededor de la mesa reflejaban una mezcla de vergüenza, sorpresa y, en algunos casos, reconocimiento. El silencio que siguió fue roto por la oficial Elena Rodríguez, una veterana de 10 años: yo también tengo una historia que contar. Mientras tanto, en las calles, la tensión seguía creciendo. Grupos de activistas se manifestaban frente a la comisaría, exigiendo la destitución inmediata de Parker y una reforma policial más amplia. Los medios locales cubrían la historia desde todos los ángulos posibles, y las redes sociales ardían con debates sobre privilegio y poder. El oficial Parker, en su casa durante su suspensión, luchaba con sus propios demonios. Las cámaras corporales habían capturado cada momento de su interacción con el capitán, y al ver la grabación una y otra vez, comenzaba a enfrentarse a verdades incómodas sobre sí mismo. Sus suposiciones, sus prejuicios, la facilidad con la que había ignorado las explicaciones razonables de Miguel, todo ello pintaba un retrato que no le gustaba ver. En el vecindario de Pine Hills, el juez Thompson había organizado una reunión comunitaria para discutir el incidente. La sala estaba llena de residentes que querían entender cómo algo así había podido suceder en su comunidad progresista. La ironía no se perdía entre los pocos residentes minoritarios presentes. Miguel decidió asistir a esta reunión, no como capitán de policía, sino como un hombre que simplemente quería comprar una casa en un buen vecindario. Su presencia causó un silencio inicial, seguido de una oleada de disculpas y expresiones de apoyo. Pero él no estaba allí para recibir simpatía. Lo que me sucedió a mí no es único, comenzó, su voz tranquila pero firme. La diferencia es que tengo una placa y un rango que eventualmente me protegieron. Pero ¿qué pasa con aquellos que no los tienen?
Sus palabras resonaron en la sala, provocando miradas pensativas y conversaciones en voz baja. Mientras tanto, en la oficina del jefe Richardson, una serie de correos electrónicos revelaban que el incidente con el capitán Hernández no era el primer problema con el oficial Parker. Había quejas anteriores, archivadas y olvidadas, de ciudadanos que alegaban trato discriminatorio. El sistema que debería haber identificado este patrón había fallado. La historia comenzaba a tomar un giro más profundo, revelando capas de complejidad institucional que iban más allá de un simple incidente de perfil racial. Las ramificaciones se extendían como grietas en el fundamento mismo del departamento, exponiendo fallas sistémicas que habían sido ignoradas durante demasiado tiempo. Mientras la noche caía sobre la ciudad, Miguel se encontró nuevamente frente a la casa que había estado admirando en Pine Hills. Esta vez, notó algo que se le había escapado antes, una pequeña grieta en el cimiento, apenas visible bajo la pintura perfecta. Le recordó a su departamento aparentemente sólido en la superficie, pero con fracturas fundamentales que necesitaban ser reparadas antes de que toda la estructura se viera comprometida. La pregunta ya no era simplemente cómo resolver un incidente de discriminación, sino cómo reconstruir un sistema desde sus cimientos. Y mientras Miguel contemplaba la casa en la creciente oscuridad, sabía que las verdaderas pruebas apenas comenzaban. Las soluciones no serían fáciles ni rápidas, pero el momento de actuar había llegado. El viento susurraba entre los árboles de Pine Hills, llevando consigo las conversaciones incómodas pero necesarias que comenzaban a surgir en toda la ciudad. La verdadera historia apenas comenzaba a desenvolverse, y nadie podía predecir dónde terminaría. Lo único cierto era que el cambio, una vez iniciado, no podría ser detenido. La mañana de la audiencia disciplinaria del oficial Parker amaneció con una tensión palpable en el aire. El capitán Hernández ajustó su uniforme de gala frente al espejo, cada medalla y distintivo un recordatorio del largo camino que había recorrido. Su teléfono vibró otro mensaje del jefe Richardson, la prensa ya se estaba congregando frente al edificio administrativo. Los pasillos del Departamento de Asuntos Internos nunca habían parecido tan largos. Miguel caminaba con paso firme, consciente de que sus acciones en las próximas horas podrían definir no solo el futuro de Parker, sino el rumbo de todo el departamento. A su alrededor, otros oficiales lo saludaban con un respeto renovado, aunque algunos todavía murmuraban que estaba haciendo demasiado ruido. En la sala de espera, se encontró cara a cara con Parker por primera vez desde el incidente. El joven oficial había perdido peso, sus ojos mostraban las señales de noche sin dormir. Por un momento, sus miradas se cruzaron, y Miguel pudo ver algo que no esperaba, no odio ni desafío, sino una mezcla de vergüenza y algo que parecía ser un destello de comprensión. «Capitán», murmuró Parker, poniéndose de pie torpemente. Pero antes de que pudiera continuar, sus abogados lo interrumpieron, llevándolo hacia una sala de conferencias lateral. Miguel observó cómo se alejaban, recordando su propia juventud y los errores que había cometido. La diferencia era que él había tenido mentores que lo guiaron hacia un mejor camino. La sala de audiencias estaba repleta. La junta disciplinaria, compuesta por 5 miembros veteranos del departamento, se sentaba tras una mesa elevada. Entre el público, Miguel reconoció a varios residentes de Pine Hills, incluido el juez Thompson. También estaba presente Elena Rodríguez, junto con otros oficiales minoritarios que habían compartido sus experiencias en las últimas semanas. Mientras la audiencia comenzaba, el abogado de Parker presentó una defensa que sorprendió a todos. En lugar de negar los hechos o minimizarlos, Parker había elegido admitir completamente sus acciones y sus prejuicios subyacentes. Pero lo que siguió fue aún más inesperado. «Mi cliente no solo reconoce sus errores», declaró el abogado, sino que solicita la oportunidad de trabajar con el capitán Hernández en el desarrollo e implementación de su programa de reforma. Un murmullo recorrió la sala. Miguel se enderezó en su asiento, su mente procesando rápidamente las implicaciones de esta propuesta. El testimonio de Parker fue crudo y honesto. Describió su crianza en un ambiente donde los prejuicios eran la norma, su falta de exposición a la diversidad, y cómo el poder del uniforme había amplificado sus peores instintos. «No busco excusas», dijo, su voz quebrándose ligeramente, «busco la oportunidad de ser parte de la solución». Pero no todos estaban convencidos. El representante del sindicato de policías argumentó que aceptar la propuesta de Parker sentaría un precedente peligroso. Algunos oficiales veteranos expresaron preocupación sobre cómo esto afectaría la moral del departamento. La tensión en la sala aumentaba con cada argumento. Fuera del edificio, la multitud había crecido. Manifestantes con carteles exigían justicia, mientras que otros pedían comprensión y reforma. Las noticias locales transmitían en vivo, y las redes sociales ardían con opiniones divididas sobre cuál debería ser el resultado. Cuando llegó el momento del testimonio de Miguel, la sala quedó en completo silencio.
Se puso de pie lentamente, consciente de que sus próximas palabras podrían cambiar vidas. Miró a Parker, luego a la junta, y finalmente a la sala llena de rostros expectantes. Lo que sucedió ese día en Pine Hills, fue el resultado de algo mucho más grande que un solo oficial o un solo incidente. Su voz resonaba clara y firme. Estamos ante una oportunidad única. No solo de castigar, sino de transformar. Mientras Miguel desarrollaba su argumento, el jefe Richardson recibió un mensaje urgente que hizo que su rostro palideciera. Las cámaras corporales de otros oficiales habían revelado más incidentes similares, algunos involucrando a miembros veteranos del departamento que estaban presentes en la sala. La tensión alcanzó su punto máximo cuando Miguel comenzó a detallar su visión para el futuro del departamento. Cada palabra parecía cargar el peso de años de injusticia y la promesa de un cambio real. La sala contenía el aliento, esperando ver cómo la Junta respondería a esta encrucijada histórica. En ese momento crítico, las puertas de la sala se abrieron de golpe. Un oficial joven entró apresuradamente, susurrando algo al oído del jefe Richardson. Los murmullos comenzaron a extenderse por la sala mientras el jefe se ponía de pie, su expresión una mezcla de shock y determinación. La audiencia se detuvo abruptamente, dejando a todos en suspenso. Lo que el joven oficial había revelado cambiaría completamente el curso de los eventos, pero por ahora, la sala permanecía en un silencio tenso, esperando que se revelara la siguiente pieza de este complicado rompecabezas. Las manecillas del reloj en la pared marcaban cada segundo con un eco ensordecedor, mientras todos esperaban lo que vendría a continuación. El destino de Parker, el futuro del departamento, y la posibilidad de un cambio real pendían de un hilo, y nadie sabía exactamente hacia dónde se inclinaría la balanza. El jefe Richardson se aclaró la garganta, el sonido retumbando en la sala silenciosa. La audiencia entrará en un receso de 15 minutos, anunció, su voz tensa mientras hacía señas al capitán Hernández y a los miembros de la Junta para que lo siguieran a una sala privada. En la pequeña sala de conferencias, el joven oficial desplegó una serie de documentos sobre la mesa. Señor, esto llegó de la División de Asuntos Internos de Boston, explicó, señalando una carpeta marcada como confidencial. El oficial Parker trabajó allí durante 6 meses antes de transferirse aquí. ¡Ay! Hay más incidentes. Miguel sintió que el aire se volvía más pesado mientras leía los informes. Parker había estado involucrado en situaciones similares en Boston, pero los incidentes habían sido minimizados y enterrados en el papeleo. Sin embargo, lo más alarmante no era el historial de Parker, sino los nombres que aparecían como supervisores que habían encubierto estos incidentes. 3 de esos supervisores ahora trabajan en nuestro departamento, señaló Richardson, su rostro sombrío. Fueron transferidos aquí hace 2 años como parte del programa de intercambio departamental. Los mismos oficiales que ahora se sentaban en la junta disciplinaria, decidiendo el destino de Parker. En el pasillo, Elena Rodríguez recibió un mensaje de texto anónimo con enlaces a viejos correos electrónicos. Su mano tembló mientras leía la correspondencia entre los supervisores de Boston, discutiendo cómo manejar las quejas contra oficiales problemáticos sin dañar la moral del departamento. Cuando la audiencia se reanudó, la tensión en la sala había cambiado. Ya no era simplemente sobre Parker o un incidente aislado. Era sobre un sistema que permitía que los prejuicios florecieran y se protegieran mutuamente, moviéndose de departamento en departamento como un virus resistente. Miguel observó cómo Parker, sentado en su silla, parecía hundirse bajo el peso de esta nueva revelación. El joven oficial había admitido sus errores, buscando redención, sin saber que era parte de un patrón mucho más grande y siniestro. Elena se puso de pie inesperadamente. Solicito permiso para presentar nueva evidencia, dijo con voz firme. Los miembros de la Junta intercambiaron miradas nerviosas, conscientes de que sus propios nombres podrían estar en esos correos electrónicos. El juez Thompson, quien había permanecido en silencio hasta ahora, se levantó también. Como representante del sistema judicial, debo insistir en que esta evidencia sea considerada. Su presencia añadía un peso legal a la situación que no podía ser ignorado. Afuera, la multitud había crecido. Alguien había filtrado información sobre los documentos de Boston, y los manifestantes ahora coreaban nuevas consignas, exigiendo una investigación completa no solo de Parker, sino de todo el sistema de supervisión policial. Miguel se encontró en una posición única y precaria. Por un lado, tenía la oportunidad de exponer un sistema corrupto que se extendía más allá de su departamento. Por otro, sabía que hacer esto podría desestabilizar completamente la estructura policial de la ciudad. Parker, sorprendentemente, fue quien rompió el tenso silencio. Quiero modificar mi declaración, dijo, poniéndose de pie lentamente. Hay más que necesito confesar. Sus ojos se encontraron con los de Miguel, y por primera vez, el capitán vio verdadero remordimiento en ellos.
El jefe Richardson recibió otro mensaje urgente. Las noticias sobre los documentos de Boston se habían filtrado a la prensa nacional. En minutos, esta audiencia disciplinaria local se convertiría en el centro de un debate nacional sobre la reforma policial. Los miembros de la Junta comenzaron a moverse incómodamente en sus asientos. Uno de ellos, el teniente Collins, cuyo nombre aparecía en los documentos de Boston, comenzó a recoger sus papeles, aparentemente preparándose para retirarse. Nadie sale de esta sala, la voz de Miguel resonó con autoridad. Lo que hagamos en los próximos minutos definirá no solo nuestro departamento, sino el futuro de la vigilancia policial en este país. Se dirigió hacia el podio, su mente trabajando rápidamente en cómo manejar esta crisis en expansión. El sol de la tarde entraba por las ventanas de la sala, proyectando largas sombras sobre las paredes. En esas sombras, décadas de secretos y prejuicios institucionales amenazaban con salir a la luz. La pregunta ya no era si el sistema cambiaría, sino cuánto daño causaría su caída. Los periodistas afuera comenzaron a transmitir en vivo las primeras filtraciones sobre los documentos de Boston. En las redes sociales, el hashtag #policía encubierta comenzaba a ser tendencia. El mundo estaba observando, esperando ver cómo esta pequeña audiencia disciplinaria se transformaría en algo mucho más grande. Miguel miró a su alrededor, a los rostros tensos y expectantes. En sus 15 años de servicio, nunca se había enfrentado a un momento tan crucial. Lo que sucedería a continuación cambiaría vidas, carreras y posiblemente todo el sistema de justicia, pero nadie en esa sala podía predecir exactamente cómo. El capitán Hernández tomó una decisión que cambiaría el curso de la historia. En lugar de permitir que el caos se apoderara de la situación, levantó la mano para pedir silencio. La sala, vibrante de tensión, se aquietó gradualmente. Antes de que continuemos, su voz resonó clara y firme: quiero que todos entiendan algo. Lo que está sucediendo aquí es más grande que un incidente de perfil racial, más grande que documentos filtrados, más grande que cualquier individuo en esta sala. Es una oportunidad única. Para el cambio real. Parker, aún de pie, comenzó a hablar. Su confesión llegó como una avalancha de verdades incómodas. No solo admitió sus propios prejuicios y errores, sino que reveló nombres, fechas y detalles específicos de cómo el sistema protegía a oficiales problemáticos. Mientras hablaba, dos de los miembros de la Junta intentaron abandonar la sala, solo para encontrarse con agentes federales en la puerta. El jefe Richardson se puso de pie. Los agentes del FBI han estado investigando casos de mala conducta policial encubierta durante meses, anunció. El incidente con el capitán Hernández fue el catalizador que necesitábamos para actuar. La revelación provocó jadeos colectivos en la sala. Elena Rodríguez se adelantó con una memoria USB. Aquí hay 3 años de comunicaciones internas documentando cada incidente encubierto, declaró. He estado recopilando esta información desde mi primer día en la fuerza, esperando el momento adecuado para presentarla. Lo que siguió fue una cascada de revelaciones. El juez Thompson reveló que había estado trabajando en secreto con un grupo de reforma policial, utilizando su posición para documentar patrones de discriminación. Los residentes de Pine Hills que estaban presentes resultaron ser parte de un comité de supervisión ciudadana recién formado. Pero la verdadera sorpresa llegó cuando el capitán Hernández reveló su propia participación. El día que Parker me detuvo, explicó, no estaba simplemente mirando casas. Estaba siguiendo una pista sobre oficiales corruptos que se reunían en esa zona. Mi presencia allí fue calculada, aunque nunca esperé que los eventos se desarrollaran de esta manera. La sala estalló en un murmullo de asombro cuando Miguel proyectó en la pantalla una presentación detallada de una operación de años que había estado construyendo silenciosamente. Cada incidente de perfil racial, cada queja encubierta, cada transferencia sospechosa había sido documentada y conectada, formando una red que se extendía mucho más allá de su departamento. No buscamos destruir el sistema, declaró Miguel, su voz llena de convicción. Buscamos reconstruirlo desde sus cimientos. Y para eso, necesitamos tanto la verdad como la voluntad de cambiar. Miró directamente a Parker mientras decía estas palabras. El joven oficial, que había comenzado el día esperando salvar su carrera, ahora se encontraba en el centro de una revolución dentro del departamento. Su acto de discriminación, nacido de prejuicios arraigados, había desencadenado una avalancha de cambios que nadie había previsto. El jefe Richardson anunció la creación inmediata de un comité de reforma, compuesto por oficiales, ciudadanos y expertos en justicia social. Parker, sorprendentemente, fue nombrado como miembro, junto con Elena Rodríguez y otros oficiales que habían estado trabajando en silencio por el cambio. Mientras la audiencia llegaba a su conclusión, una última sorpresa aguardaba. El capitán Hernández anunció su promoción a comisionado de reforma policial, un nuevo puesto creado específicamente para supervisar la transformación del departamento.
Su primera acción oficial fue proponer un programa de mentoría que emparejara a oficiales con historial de prejuicios con oficiales minoritarios experimentados. Afuera, la multitud que había estado esperando noticias sobre un simple caso disciplinario se encontró siendo testigo de un momento histórico en la reforma policial. Las cámaras de televisión captaron el momento en que Miguel y Parker salieron juntos del edificio, un poderoso símbolo de la transformación que estaba por venir. La casa en Pine Hills, que Miguel había estado mirando aquel día fatídico, se convertiría en el nuevo centro de capacitación en diversidad y justicia policial, un recordatorio permanente de cómo un momento de injusticia puede transformarse en una oportunidad para el cambio sistemático. Mientras el sol se ponía sobre la ciudad, el capitán, ahora comisionado Hernández, se detuvo un momento en las escaleras del edificio. A su alrededor, periodistas, manifestantes y oficiales se mezclaban, discutiendo los eventos del día. Pero sus ojos estaban fijos en el horizonte, donde los últimos rayos de sol prometían un nuevo amanecer para el departamento de policía y la comunidad que habían jurado proteger. Las semanas siguientes al histórico día de la audiencia trajeron cambios que nadie había imaginado posibles. El nuevo Centro de Capacitación en Diversidad y Justicia Policial se convirtió rápidamente en un modelo nacional, con departamentos de policía de todo el país enviando observadores para aprender de su programa innovador. El oficial Parker, contra todo pronóstico, se convirtió en uno de los instructores más efectivos del centro. Su propia experiencia de transformación, desde ser el perpetrador de un acto discriminatorio hasta convertirse en un agente de cambio, resonaba profundamente con otros oficiales que luchaban con sus propios prejuicios. No podemos cambiar nuestro pasado, solía decir en sus sesiones, pero podemos elegir ser mejores cada día. Elena Rodríguez fue ascendida a capitán, ocupando el puesto que Miguel había dejado vacante. Su primera acción oficial fue establecer un sistema de reportes anónimos que permitía a los oficiales denunciar conductas discriminatorias sin temor a represalias. En los primeros 3 meses, el sistema reveló y permitió abordar docenas de casos que de otro modo habrían permanecido ocultos. El juez Thompson, inspirado por los eventos, comenzó a presidir un comité especial que revisaba casos pasados de arrestos potencialmente discriminatorios. Su trabajo llevó a la exoneración de varios ciudadanos y a la implementación de nuevas pautas para evaluar la conducta policial en el sistema judicial. La comunidad de Pine Hills experimentó su propia transformación. Lo que una vez fue un vecindario exclusivo se convirtió en un ejemplo de integración y compromiso comunitario. Los residentes organizaban regularmente eventos de Conoce a tu oficial, donde policías y ciudadanos podían interactuar en un ambiente relajado y construir relaciones significativas. Miguel, en su nuevo rol como comisionado, enfrentaba desafíos diarios, pero cada pequeña victoria hacía que todo valiera la pena. Una tarde, mientras caminaba por los pasillos del centro, se encontró con un grupo de cadetes diversos escuchando atentamente una presentación de Parker sobre sesgo implícito y cómo reconocerlo en uno mismo. Los documentos de Boston habían desencadenado investigaciones similares en departamentos de policía de todo el país. El modelo Pine Hills, como lo llamaban los medios, se estaba convirtiendo en un estándar para la reforma policial a nivel nacional. Departamentos que durante años habían resistido el cambio ahora buscaban activamente implementar programas similares. Una tarde, casi 6 meses después del incidente original, Miguel recibió una visita inesperada. La madre de Parker, una mujer de aspecto cansado pero digno, había venido a verlo. Mi hijo era un buen niño, dijo ella, sentada en la oficina de Miguel. Pero lo criamos en una burbuja de prejuicios que llamábamos tradición. Ver su transformación me ha hecho cuestionar todo lo que creía saber. El programa de mentoría que Miguel había establecido estaba mostrando resultados prometedores. Oficiales que una vez se habían resistido a trabajar con compañeros de diferentes orígenes ahora compartían patrullas, almuerzos y experiencias de vida. Las barreras invisibles que habían dividido el departamento durante décadas comenzaban a desmoronarse. La casa que Miguel había estado mirando aquel día fatídico, finalmente se convirtió en su hogar. La compró no solo como residencia, sino como un símbolo de que el cambio era posible. Cada mañana, al salir para el trabajo, recordaba cómo un momento de injusticia se había transformado en una oportunidad para el progreso. Un año después del incidente, el departamento organizó una ceremonia especial. No era una celebración tradicional, sino un momento de reflexión y compromiso renovado. Parker, parado junto a Miguel en el podio, compartió cómo su error había llevado a un despertar personal y profesional. A veces, dijo, nuestros peores momentos pueden convertirse en catalizadores para nuestros mejores cambios. El impacto del cambio se reflejaba en las estadísticas, las quejas por conducta discriminatoria habían disminuido significativamente, la diversidad en el departamento había aumentado, y la confianza de la comunidad en la policía mostraba mejoras constantes.
Pero más allá de los números, era el cambio en las actitudes y relaciones lo que realmente marcaba la diferencia. Una tarde, mientras Miguel revisaba algunos informes en su oficina, recibió un correo electrónico que lo hizo sonreír. Era una invitación para hablar en una conferencia nacional sobre reforma policial. El asunto del correo decía simplemente, de un error, una revolución. Mientras el sol se ponía sobre la ciudad, Miguel se encontró reflexionando sobre cómo un momento de injusticia había desencadenado una ola de cambios positivos. El departamento que una vez había sido un ejemplo de prejuicios institucionales, ahora se había convertido en un faro de esperanza y progreso. La verdadera victoria no estaba en los premios o reconocimientos que el departamento había recibido, sino en los pequeños momentos diarios, un oficial veterano almorzando con un novato de diferente origen étnico, una patrulla mixta siendo recibida con sonrisas en un vecindario anteriormente hostil, antiguos escépticos convirtiéndose en defensores apasionados del cambio. Parker, en su nuevo rol como instructor, había encontrado su verdadera vocación. Su historia personal se había convertido en una poderosa herramienta de enseñanza, demostrando que el cambio real comienza con la voluntad de reconocer y corregir nuestros propios errores. Y así, lo que comenzó como un incidente de perfil racial en una tranquila tarde de verano se había transformado en algo mucho más grande, un movimiento de cambio que continuaría creciendo y evolucionando mucho después de que los titulares se desvanecieran. La historia del capitán Hernández y el oficial Parker se convirtió en más que un simple relato de discriminación y redención. Se convirtió en un testimonio del poder de la transformación, un recordatorio de que incluso en nuestros momentos más oscuros, existe la posibilidad de luz. Y mientras la ciudad dormía, el Centro de Capacitación en Diversidad y Justicia Policial permanecía como un faro de esperanza, sus luces brillando suavemente en la noche, un recordatorio constante de que el cambio, aunque difícil, siempre es posible cuando las personas tienen el coraje de enfrentar la verdad y la determinación de ser mejores.